Buenos días y buenas tardes, por supuesto, para quienes se encuentran en diferentes lugares y en diferentes contextos. En primer lugar, agradecer que me hayan permitido la organización de este importante congreso, participar en calidad de panelista, de coordinador de esta mesa, fundamentalmente, dentro del desarrollo de este Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. A la organización, fundamentalmente a la Red Académica de Gobierno Abierto, muy agradecido y bueno, espero cumplir con el cometido que se me ha asignado en esta oportunidad. Me presento rápidamente. Mi nombre es Alejandro Canónico, soy director del Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática en la Universidad Villanueva en Madrid y evidentemente con conexiones, no solo desde mi perspectiva del trabajo en este momento, sino mis conexiones con Iberoamérica en general y con la actividad académica de investigación y de gestión pública. Hoy me corresponde participar en este panel, el panel denominado Institucionalidad Democrática y Espacio Cívico, fundamental, por supuesto, en estos temas de democracia y de gobierno abierto y, por supuesto, temas en donde se debe garantizar de alguna forma el ejercicio de la ciudadanía y, por supuesto, se habla de los temas del espacio físico. En esta oportunidad vamos a contar con 5 ponencias que iremos presentando a lo largo de este espacio mientras se va desarrollando y les de una vez le transmito a los panelistas que me acompañan en esta oportunidad que, bueno, vamos a contar con un espacio, tenemos unos minutos determinados que ya, por supuesto, como ya nos decía nuestro querido presentador inicial, ya se han trasladado, se han rodado un poco, así que tengamos conciencia del tiempo para poder escucharnos, ¿no? El tiempo, estimo yo, que serán unos 12 minutos máximo, entre 10 y 12 minutos de intervención. Y bueno, vamos a iniciar inmediatamente para no perder más tiempo y poder recibir esas reflexiones que tienen todos los compañeros que van a participar en esta mesa. En la primera oportunidad vamos a recibir a la profesora Ana Marcela Paredes Encalada, quien nos va a hablar sobre cómo se enfrenta el debilitamiento del espacio cívico importante y la medición de la democracia electoral y plebiscitaria. La doctora Ana Marcela es doctora en Derecho y Gobernanza Global y además es profesora de la Universidad de Posgrado del Estado en Ecuador. Adelante, Ana. Abre el micrófono que lo tienes cerrado. Sí, bueno, muy buenos días desde Ecuador, muy buenas tardes para quienes nos acompañan en el viejo continente. Un gusto estar en este espacio, un gusto poder compartir reflexiones tan importantes sobre nuestra erosionada democracia, como bien lo han citado los colegas de los que pude pues, escuchar sus reflexiones. Efectivamente, mi ponencia se va a centrar en ese debilitamiento del espacio cívico y en mediciones también de Varieties of Democracy BDM respecto a la democracia electoral y a una alternativa de incorporar el elemento plebiscitario común en países de la región andina, pero quizás no tan conocidos en otras latitudes. Así que en ese sentido, pues parto de este concepto de la fatiga democrática de la que habla mi maestro, el doctor Manuel Alcántara, profesor de Salamanca, que conversa justamente respecto a ese debilitamiento que tenemos como ciudadanos, precisamente por ese uso disfuncional que se ha dado a muchos mecanismos, entre comillas, democráticos, pero que en la práctica han sido manipulados. Esa fatiga democrática sobre todo tiene estos componentes de apatía, de desinterés, desmotivación y aquello que dijeron también en el panel anterior y se concluyó a esa desconfianza en las instituciones democráticas como un reto en toda la región y a nivel global. Este debilitamiento, esta fatiga también pues se incrementa con ese mal uso que en algunas ocasiones se ha dado a estos mecanismos de democracia directa, que pueden ser un canal importante para recuperar ese sentido cívico. En ese sentido, pues eh,
Sí, lo importante es justamente que se pueda revitalizar ese rol, entender esa razón de ser del sentido democrático, ¿sí? La participación ciudadana puede ser ese pilar fundamental precisamente para que se revitalice ese sentimiento democrático y se fortalezca pues el Estado, el gobierno abierto. Esto permitiría, sí, desde el deber ser, el que se puedan involucrar en decisiones y mejorar esa calidad democrática de la que ya se refirieron ampliamente quienes me antecedieron en la palabra. El gobierno abierto, por su parte, busca crear esa administración mucho más transparente, más asequible, más eh, también que se pueda pues lograr esa colaboración y ese sentido de rendición de cuentas que muchas de las veces nos hace falta en nuestros países. Y claro, el momento que nos ponemos a evaluar la calidad de la democracia, no nos vamos a remitir únicamente a esas estructuras formales, a los procedimientos electorales como tal, sino también a la forma como culturalmente se implementan y cómo funcionan en la práctica. Esa es como una medición que se acerca mucho más a la realidad. Los temas que están necesariamente imbrincados cuando hablamos de democracia son las elecciones, la participación ciudadana, este debilitamiento de ese sentir cívico, los mecanismos de democracia directa y la propuesta de cómo cruzarlos con el Estado abierto. Si nos ponemos a pensar desde la teoría, pues hay estudios previos para medir esa calidad de la democracia que se remiten a categorías más bien rígidas en los índices, ¿sí? Hay en este sentido pues una necesaria vinculación de estos temas entre democracia e integridad. Y el incluir en todas las mediciones a los componentes participativos es un deber ser, ¿sí? Para valorar en su justa medida aquello que muchas de las veces se separa y se lo pone como, se lo clasifica con niveles distintos como solo como democracia electoral. Para estas mediciones y para que comprendan un poco hacia dónde apunta mi investigación, la teoría relevante para este análisis está basada en la poliarquía de edad, ¿sí? En esa idea de que al menos una poliarquía debería tener esa participación efectiva, esa igualdad de todos en la votación, una comprensión informada, el que pueda existir ese control de agenda por parte del demos, ¿no? Que es en lo que se basa la poliarquía, y esa necesaria inclusión, ¿sí? El sistema al que veo que todos mis colegas se han remitido, que es uno de las propuestas más interesantes para medir la democracia hoy por hoy, Varieties of Democracy, define cinco índices de democracia: la liberal, a la que han mencionado mis compañeros, electoral, participativa, igualitaria y deliberativa. Sin embargo, en mi análisis lo que busco es incorporar dentro de la medición electoral ese componente participativo. ¿Por qué? Porque justamente como ecuatoriana y en varios países de la región andina, es muy común este uso de mecanismos de democracia directa en cada una de las elecciones y no hay una valoración que nos permita ver cómo se ha construido pues, y cómo se ha valorado finalmente este tipo de democracia. Entonces, y ahí sí coincido con el autor Fishkin, quien menciona que es básico garantizar ese contrapeso ciudadano para construir una democracia de calidad. Si él hace una serie de laboratorios sociales en Estados Unidos, hay uno bien conocido que se llama América en un cuarto, y busca que a través de la deliberación el ciudadano, la ciudadana, pueda pues tener partido en las decisiones de lo público. Y esto como una herramienta válida para ese ejercicio participativo que incremente sus niveles de gobierno abierto de manera global. Y simplemente para aclarar, pues me voy a remitir únicamente a aquellos mecanismos de democracia directa a través del voto popular, sí, procesos plebiscitarios que se promueven a través del voto popular, con el enfoque de la votación, porque hay muchos otros mecanismos de democracia directa y no me voy a detener como para esos temas, sabiendo que tengo 12 minutos y voy a ser muy austera con mi tiempo, sino únicamente a los procesos plebiscitarios, consultas populares, referéndums y todo lo que cabe de acuerdo a cada una de nuestras constituciones. En el caso ecuatoriano, sí, aunque los mecanismos están diseñados para
contrarrestar el poder de gobierno, que es la teoría de Zebelis. En Ecuador, principalmente, el gobierno es quien los propone, distorsionando esa contribución participativa. Es decir, tenemos un canal, pero a la larga no lo ocupamos los ciudadanos. Si ustedes quieren ver aquí como una gráfica comparando el índice de democracia electoral propuesto por Videm en contraste con el índice de democracia electoral plebiscitaria que añado tomando los mismos indicadores, ¿sí? Y sumándolos a la democracia electoral para hacer la democracia electoral plebiscitaria, vemos que sí hay variables y que contraintuitivamente en los momentos en los que más se ha utilizado mecanismos de democracia directa, pues en realidad no se fortalece más nuestra democracia precisamente por ese desgaste, por ese mal uso de que nos llaman continuamente a elecciones y en realidad no es que la democracia se fortalece, sino contrariamente, pues se ha debilitado. Obviamente, cuando más distante ha estado uno de otro indicador, ha sido justamente en periodos de mayor corrupción para el país. Simplemente como una lectura somera, esto podría ampliarse más, pero en razones de tiempo, pues es como una explicación que lo que ratifica es ese agotamiento, esa fatiga democrática, como dice el profesor Alcántara. En cuanto al número de mecanismos de plebiscitos que hemos tenido a nivel nacional, pues aquí está, son 15 a lo largo de la historia del país, desde 1869 hasta la próxima consulta que se efectuará el 16 de noviembre aquí en el caso ecuatoriano. Todos estos han sido promovidos desde arriba, ¿sí? Han sido facultativos de quien ejerce la presidencia. Y el único evento nacional, ¿sí? La única vez que ha habido una consulta convocada nacionalmente fue en el 2023, pero igual entraron todos en el mismo saco. Entonces no hay esa diferenciación entre los procesos de arriba o de abajo. Si nosotros vemos aquí, estoy hablando de los países de la región andina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, como Venezuela fue parte en el pasado, pero justamente como para marcar esa tendencia y encontrar como esas diferencias, la tendencia a nivel regional es baja, ¿sí? Y puede interpretarse desde varias lecturas, ¿no? Ese estancamiento de la región es sobre todo una falta de avances significativos en cuanto a democratización, un declive de las libertades civiles y de esa responsabilidad gubernamental, y también podría pues reflejar ese aumento del autoritarismo, esa restricción de las libertades civiles y ese debilitamiento del Estado de Derecho, ¿sí? Como para que vean ahí, este es el índice de democracia electoral. Si nos ponemos a pensar y a discutir los temas a nivel de los países que integran la comunidad andina, vemos que sistemáticamente en todos estos países el índice de democracia electoral plebiscitaria es menor al del índice de democracia electoral, ¿sí? Lo que constituye una señal de que sí existe un margen de mejora en la forma en que las autoridades y los ciudadanos utilicen estos mecanismos para promover democracia. ¿Sí? Es la mejor forma de saber qué tanto uso se está dando y qué tanto le mejoran la calidad de la democracia. Esta investigación comparada en los países evidencia que puede ser un mecanismo muy potente, pero quizá no lo tenemos como tan presente y además el hecho de que no se motive su uso o que se ponga a todos en el mismo saco, por supuesto, no aporta a que haya realmente una construcción de esa democracia directa a nivel de la región. Y obviamente se ve una correlación entre la frecuencia, el alcance, la importancia, la imparcialidad y la eficacia para que el índice suba. ¿Sí? Esto se puede ver. What do people think? 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 Las fotografías en la tercera ciudad del Ecuador, en Cuenca, en donde la población salió a protestar porque no querían, digamos, aunque ganó el sí, aunque ganó, digamos, en este caso, la no explotación a una zona
una zona que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, un páramo, ¿sí? En donde la población de esta zona respondió que no se explote. Recuerden que en 2019 se consultó a los azuayos. ¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del México? ¿Sí? Con más de 100.000 personas, ustedes pueden ver ahí personas que vinieron de toda la zona rural de la ciudad, digamos, de la cabecera cantonal también, en torno al agua, a esa protección del recurso hídrico valioso que, pues además, marcado por esta ciudad en donde existen 4 ríos, en donde hay un sentido ambiental importante y que hoy por hoy todavía no es que está garantizado que se levantó la licencia, todavía hay como estas leguleyadas que podrían hacer que las empresas mineras pues puedan entrar en zonas pese a que hubo una consulta reciente del 2019, pero a la larga se quiere hacer exactamente lo contrario, ¿no? Entonces ahí se abre el debate para saber hasta qué punto entonces ahí está un caso concreto en donde este mecanismo de democracia directa de pronto ni siquiera se quiere reconocer ni hacer caso. El rol de contrapeso de esas élites del poder, por supuesto, desde el deber ser, estos mecanismos actúan como para hacer ese contrapeso, pero consultando a la sociedad aquellos temas de importancia pública, pero vemos que en la práctica pueden tomar otro giro. A las iniciativas desde arriba o desde abajo, pues obviamente varían completamente cuando nos corresponde a los ciudadanos que promover una consulta. Esta iniciativa tiene que cumplir una serie de requisitos, recoger firmas, generar conciencia para esa participación y luego de que se logra, figúrese, también puede ser objeto de que simplemente no se haga caso, ¿no? Es lo que en Grecia le conocen como el efecto colotumba, hacer exactamente lo contrario a lo que los ciudadanos dicen ahí en las urnas. Y claro, cuando viene esto desde arriba, son los poderes públicos, el gobierno, el ejecutivo, o por imperios monárquicos, como era Napoleón. No, Napoleón instauró justamente este sistema plebiscitario, que desvirtúan completamente esta razón de ser desde abajo. Las ramas participativas en las democracias pueden ser variadas y no deben, pues, agruparse de forma general. No es necesario poner a todos en el mismo saco, sino más bien motivar a estos espacios que vienen desde abajo. Claro que hay limitaciones para la democracia directa. Primero, esta desinformación. Las personas que somos consultadas continuamente asumimos que dar un sí o un no significa un respaldo al gobierno y no estamos tan conscientes de lo que implica esa pregunta. Ahora mismo, el 16 de noviembre, se nos va a consultar sobre el cambio a una nueva constitución. Sí, ¿qué implica sí? ¿Qué implica no? Con tan poco tiempo, con tanta prisa con la que se ha dado, pues es difícil que haya la suficiente información. Barreras institucionales, por supuesto, recoger firmas, hacer todo ese trámite. En el caso de Estados Unidos, se tardaron 10 años para darles la razón, pues obviamente el contexto cambia en 10 años. Hay una serie de barreras institucionales. Apatía política, por supuesto. Esto no motiva para que la gente participe y eso genera esa apatía política y dificultad para medir bien esos resultados. Por eso en este intento de tener como acercar un poquito más la lupa, incorporé el elemento participativo al índice ya creado de VIDEM de democracia electoral. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones y considerar principalmente pues estas variables que estoy debatiendo en este espacio. Obviamente es un espacio, las iniciativas de Estado abierto del caso ecuatoriano constituyen, sí, un avance importante en cuanto a la conceptualización, a la definición de las rutas, para aportar en una gobernanza dinámica y horizontal. Y por ello, pienso que los mecanismos de democracia directa pueden ser como un canal importante, ¿sí? Que se vincule con estos pilares del Estado abierto, ¿sí? La transparencia, la colaboración, la participación están muy ligados a la forma de generar estos canales directos de democracia. Entonces Disculpe, los veo como profesora, que ahí se... vamos concluyendo que ya el tiempo se acabó. Ya, ya. Disculpe. Bueno, como manera de conclusión y en honor al tiempo,
La democracia directa, a pesar de estas limitaciones, ofrece una herramienta importante para fortalecer la verdadera participación ciudadana, esa participación genuina que sale a las calles, como vimos ahora recién, está tan fresco en mi memoria, que más de 100.000 personas puedan salir y pronunciarse, y una participación que todavía queda, que nos da esos vientos de esperanza y que contrarreste ese debilitamiento cívico y la democracia, ¿no? La calidad de la democracia en su conjunto. Es fundamental reconocer sus desafíos, trabajar en estrategias para poder superarlos y considerar a estos mecanismos para que puedan contribuir de manera efectiva esa toma de decisiones y el bienestar de las sociedades. El compañero de Colombia mencionó también el caso de la consulta para que finalmente terminó como que Colombia no quiere la paz. ¿Cómo se interpreta y cómo esa cultura ciudadana puede tomar estos espacios realmente como para empoderarse, como para tomar las riendas de su destino? Caso contrario, pues no le veo otra salida que no sea la participación. Eso ha sido todo, pues estoy abierta al debate, a las reflexiones y muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a usted, muy interesante de cómo se visualiza la garantía de ese espacio cívico que es muy importante para el fortalecimiento del sistema democrático. Muchas gracias. A continuación, tenemos al profesor José Luis Sergio Sosa González de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de México, por supuesto, quien nos va a hablar sobre el costo de transacción e información asimétrica como explicación del abstencionismo en la elección del Poder Judicial en México, bases teóricas y evidencia empírica. Muy interesante con respecto a todo el debate sobre el tema del Poder Judicial y la elección popular de los jueces. Tenemos aquí al profesor José Luis. Me parece que no está. Si está entre los asistentes, por favor que escriba al chat y lo ponemos como panelista, pero como panelista no ha entrado. Ok, ok. Ok. Vamos a darle Bueno, un... entonces seguimos con la siguiente intervención de la profesora Guadalupe Imormino de Aro, que sí está aquí con nosotros. Muy bien. Investigadora del Centro de Estudios de Derecho Comparado de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctora de la Universidad de Valencia, de acá de España. Nos va a hablar sobre la importancia de la autonomía en los organismos garantes de transparencia y protección de datos personales en México. Adelante, profesora Guadalupe. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente quisiera iniciar con una breve reflexión sobre el rol que desempeñan los organismos independientes dedicados a garantizar la transparencia y pues a proteger nuestros datos personales en el marco de sociedades democráticas. En un mundo ideal, donde el Estado contara con instituciones suficientemente sólidas como para asegurar por sí mismo la rendición de cuentas y la protección de derechos fundamentales, estos mecanismos especializados quizá podrían resultar pues superfluos, ¿no? Sin embargo, la experiencia acumulada en diversas naciones nos ha demostrado que los desafíos de la corrupción, la opacidad y la debilidad en el cumplimiento real del Estado de Derecho hacen necesarios contrapesos que operen de forma autónoma e independiente. En sociedades democráticas, los organismos garantes cumplen funciones vitales al ejercer un control externo y especializado sobre la actuación del poder público. Su importancia reside en la capacidad de actuar como vigías, denunciando malas prácticas, promoviendo el acceso a la información y resguardando la privacidad de la ciudadanía. Entonces, la legitimidad de estos entes, digamos, proviene de tres pilares fundamentales. Primero, su legitimidad democrática, ya que estos organismos reflejan y refuerzan valores esenciales como la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la garantía del acceso a la información. Pues su existencia permite a la sociedad evaluar y fiscalizar el actuar de quienes gobiernan, asegurando que las decisiones estatales estén a la altura de las demandas democráticas y transparentes, ¿no? Segundo, sería su legitimidad técnica, pues la estructura de cada uno de estos organismos se compone de expertos en derecho, en tecnología, administración pública y análisis de datos, quienes a través de metodologías y protocolos probados logran una respuesta eficaz ante solicitudes y problemas de índole técnica.
Esta especialización es imprescindible para enfrentar desafíos cada vez más complejos en un entorno digital, pues obviamente en constante evolución. Y el tercero sería su legitimidad internacional, puesto que la adopción de normativas y estándares globales como los establecidos por la ONU, la OCDE, incluso el Convenio 108 del Consejo de Europa, refuerza el reconocimiento de estos organismos a nivel mundial. Por tanto, su práctica y funcionamiento se convierte en un referente que contribuye a la imagen de un país comprometido con los derechos humanos y la protección de datos personales. Es decir, la existencia de estos organismos no es una respuesta meramente reactiva ante las deficiencias del Estado, sino que supone un avance estructural para garantizar que la democracia se fortalezca cada día, dotándose de mecanismos que permitan contrarrestar la tendencia de los poderes concentrados y el abuso que de ellos pudiera derivarse. Y pues bueno, en el contexto mexicano, el establecimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de los organismos garantes locales se realizó como una respuesta concreta a la exigencia social de contar con mecanismos independientes que vigilaran la actuación del Estado. Es así que durante casi 2 décadas el INAI, así como los órganos garantes locales, desempeñaron un papel crucial en la supervisión del acceso a la información pública y la defensa de la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, en tiempos recientes se gestó un debate en torno a la conveniencia, ¿no?, de desaparecer estos organismos y absorber sus funciones dentro de estructuras gubernamentales más amplias, debate que pues al final terminó con la reforma constitucional de 2024, ¿no? Y la lógica detrás de esta reforma se fundamenta en argumentos de simplificación administrativa y eficiencia operativa. Sin embargo, la experiencia internacional y el análisis detallado de la situación, pues en México, ponen de manifiesto riesgos significativos que pues no pueden simplemente ignorarse, ¿no? Uno de los principales cuestionamientos es la pérdida de especialización y de la memoria operativa acumulada a lo largo de años de trabajo independiente. Estos organismos, en su autonomía, han consolidado procedimientos técnicos y metodologías que han permitido no solo la eficiente atención de solicitudes de acceso a la información, sino también la implementación de sanciones en casos de irregularidades. Al integrarse, pues, en estructuras generales, las funciones especializadas podrían diluirse en procesos burocráticos que, en última instancia, pues disminuyen la capacidad de respuesta y la precisión técnica necesaria para abordar asuntos tan complejos. Además, pues de la especialización, la infraestructura tecnológica desarrollada por estos órganos se vería afectada durante años, pues estos órganos han implementado sistemas de información, bases de datos y plataformas digitales que han demostrado ser esenciales para una supervisión ágil y eficaz. Precisamente la centralización de estas funciones en dependencias del Ejecutivo supone el peligro de relegar el mantenimiento y la actualización de estos sistemas a prioridades administrativas que pueden ser ajenas a la labor técnica especializada y pues consecuentemente traería el deterioro o la pérdida de estos recursos tecnológicos que a su vez podrían debilitar aún más la respuesta ante nuevas amenazas y desafíos, sobre todo en materia de ciberseguridad. Luego también otro aspecto fundamental a considerar pues es su impacto en la transparencia y la rendición de cuentas, que pues son pilares esenciales de toda democracia. ¿Por qué? Porque un órgano autónomo, al mantenerse libre de la influencia directa de los poderes ejecutivo y legislativo, garantiza una supervisión objetiva que refuerza la confianza de la ciudadanía en el sistema. En cambio, la absorción de estas funciones dentro de un ente gubernamental centralizado que genera la posibilidad de que las decisiones se vean condicionadas por los intereses políticos o administrativos, pues terminan dando una percepción de que podría menoscabarse esa imparcialidad propia, ¿no?, de estos mecanismos. Pues obviamente, cuando esa supervisión se internaliza, digamos, se erosiona la capacidad de fiscalización externa, haciendo que las decisiones gubernamentales sean todavía más difíciles de cuestionar y que las denuncias de irregularidades pierdan parte de su fuerza como mecanismo de control ciudadano. La integración de estas funciones, por tanto, en un único organismo, corre el riesgo de generar cuellos de botella burocráticos donde la agilidad y la flexibilidad que es evidentemente necesaria en el manejo de solicitudes complejas se puedan ver comprometidas por procesos administrativos pues generalistas, ¿no? Con esta perspectiva generalista.
Luego, por lo que hace al aspecto, pues ya normativo jurídico, la desaparición de estos organismos podría entorpecer el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, generando además como esta imagen desfavorable en el ámbito global y señalando pues además un evidente retroceso, ¿no? En el compromiso de México con la transparencia y la seguridad de datos personales. Además, el riesgo también radica en la dependencia de las decisiones sobre transparencia y protección de datos de criterios que, al ser absorbidos por el Poder Ejecutivo, pueden verse afectados por cambios políticos o administrativos, dejando de lado la aplicación rigurosa pues, de la normativa técnica y especializada que demanda una rendición de cuentas constante y transparente, ¿no? Esto en atención a que la existencia independiente de órganos garantes se configura como una garantía reforzada de que los derechos fundamentales no se subordinan precisamente a una logística diaria de la administración, sino que se mantienen protegidos a través de un sistema de vigilancia imparcial y pues especializado, evidentemente, ¿no? Asimismo, también tendríamos que considerar que la tendencia a la centralización en nombre de la eficiencia administrativa es un argumento que en apariencia puede resultar atractivo. No obstante, la integración de funciones especializadas en departamentos generales del Ejecutivo lo que hace es conducir, al menos en muchos casos, a la pérdida de identidad y eficacia operativa. La sobrecarga burocrática que se genera en estos entornos pues va a dificultar o dificulta la atención oportuna de solicitudes complejas y diluye los recursos humanos y tecnológicos que son elementos esenciales para la protección de la transparencia y de los datos personales. Y además de esto, también se corre el riesgo de relegar procesos y protocolos ya bien establecidos a un segundo plano en favor de atender otras prioridades administrativas. Y es que la experiencia acumulada en años de trabajo independiente con protocolos aprobados y criterios técnicos especializados es precisamente una herramienta insustituible en la respuesta frente a irregularidades y en la innovación de los mecanismos de transparencia. Por tanto, la distribución de competencias dentro de un único organismo centralizado, lo que puede conllevar, pues, es una pérdida progresiva de esta memoria operativa y con ello la disminución de la efectividad en el desempeño de actividades, pues, que son, pues, altamente sensibles y estratégicas, ¿no? Y por si esto, digamos, fuera poco, una de las consecuencias más, a mi criterio, insidiosas de la desaparición o absorción de los organismos garantes es la merma en la confianza de la sociedad. La evidencia empírica sugiere que la autonomía de estos organismos es clave precisamente para que la ciudadanía perciba un control real sobre el actuar gubernamental. La existencia de instituciones independientes no solo genera confianza en el sistema político, sino que también empodera a los ciudadanos y refuerza la responsabilidad, pues, de aquellos que están ostentando el poder, ¿no? Y entonces la modificación de la estructura institucional que debilita precisamente esta autonomía, pues puede interpretarse como un señalamiento de concentración del poder, lo que evidentemente afecta el equilibrio de fuerzas en una democracia y genera escepticismo en quienes vigilan el cumplimiento de derechos fundamentales. En síntesis, pues la verdad es que nos encontramos ante un momento crucial en la historia de la transparencia y la protección de datos personales en México. Y entonces aquí la gran pregunta es qué se puede hacer al respecto, ¿no? Y para garantizar un adecuado funcionamiento es esencial establecer, pues obviamente, mecanismos de control externo. No lo puedo yo pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque la absorción de funciones no debe generar cuellos de botella ni permitir que intereses políticos prevalezcan sobre decisiones que son evidentemente técnicas. Por esto, sería ideal la creación de instancias de supervisión con representación de la sociedad civil, organismos internacionales y expertos independientes incluso, ¿no? Y estos mecanismos lo que harían es actuar como garantes de la rendición de cuentas y pues realmente evitar conflictos de interés. Además, pues es indispensable definir métricas claras y evaluaciones de desempeño, indicadores como tiempos de respuesta, calidad de las versiones públicas e índices de cumplimiento de sanciones, pues obviamente van a ser fundamentales, ¿no? Para monitorear el desempeño de este eh, nuevo o los nuevos encargados, ¿no? De estas funciones. Y ante este escenario, pues el reto que enfrentan las nuevas instituciones de transparencia y protección de datos va a ser la integración de un enfoque basado en derechos humanos, ¿no?
La medición del impacto real de esta reforma, por tanto, va a requerir la incorporación de parámetros cualitativos que evalúen, entre otros, obviamente también, la percepción social sobre la rendición de cuentas, la cualidad de respuesta ante solicitudes de información y también, obviamente, la efectividad en la protección de datos personales a fin de identificar áreas de oportunidad y ajustar procesos de manera proactiva. Por tanto, digamos, así como ya en síntesis para ir cerrando, como primer punto, algo bien importante para afrontar todos estos retos que he venido esbozando de manera muy genérica, pues tendría que ser la retención y capacitación del personal especializado como una prioridad, ¿no? Se requieren mecanismos que preserven la experiencia ya acumulada, asegurando que el personal técnico y jurídico permanezca en funciones claves. También se requiere la instauración de planes de carrera y programas de capacitación que fortalecerían precisamente la estabilidad institucional. Y por otro lado, la modernización y mantenimiento de las plataformas digitales tiene que construir otro pilar esencial, ¿no? Los sistemas de información, bases de datos y plataformas que han sido desarrollados a lo largo de años deben de continuar bajo la supervisión de expertos en tecnologías de la información. Y es que es indispensable establecer acuerdos con proveedores especializados y garantizar incluso el financiamiento exclusivo para, pues, por ejemplo, actualizaciones constantes, medidas de seguridad cibernética porque solo así vamos a evitar que la centralización regule estos recursos tecnológicos. Luego también, finalmente, digamos, la participación de organizaciones y expertos internacionales en el diseño y supervisión de estos procesos, lo que va a hacer es fortalecer su independencia y calidad a través, por ejemplo, pueden ser de convenios de cooperación, comité de asesores multidisciplinarios, para a fin, pues, como un tanto de garantizar una perspectiva externa que refuerce la credibilidad, ¿no? Y eficacia de sus decisiones de estos órganos. En conclusión, el camino, digamos, hacia una gobernanza eficiente y transparente, pues obviamente no es sencillo, pero considero que tampoco imposible, y la implementación de mecanismos que fortalezcan la estabilidad institucional, modernicen los sistemas tecnológicos y establezcan un control externo junto con una evaluación rigurosa del desempeño es lo que nos va a permitir consolidar un entorno más robusto y pues confiable, ¿no? Entonces, digamos que el verdadero desafío va a radicar en precisamente garantizar estas medidas no solo a un nivel de diseño, una etapa de diseño, sino que realmente se implementen con un compromiso y pues una visión de futuro, ¿no? Y eso sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, muy interesante y bueno, y te agradecemos el resumen porque sabemos que no es fácil resumir este tema y el tema anterior tampoco es fácil resumirlo, pero muy claro y muy clara la propuesta que formulas y de verdad muy interesante, sobre todo el cómo se conjugan los aspectos técnicos con los aspectos cualitativos en estos temas de la garantía, por supuesto, de la transparencia y la participación y la protección de los datos a propósito del buen gobierno también. Así que muy interesante. Vamos a continuar, llevamos un buen tiempo con el profesor Andrés Julián Triana Rivera de Colombia. Nos va a hablar sobre las mesas sectoriales, convergencia de gobernanza y tecnología para la innovación en la gestión de competencias laborales. Bueno, nos visita desde la Universidad de los Andes en Bogotá y desde el Centro de Comercio y Servicios del SENA. Adelante, Andrés, ¿estás por allí? Muy buenos días. Ah, muy bien, adelante, buenos días. Listo. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Acá desde el SENA Colombia Manizales Caldas para realizar esta ponencia. ¿Estoy bien de sonido ahí? Sí, perfecto. Listo, la presentación también. Listo, entonces, dentro de esta ponencia voy a presentar esta estrategia que se hace desde Colombia, desde las mesas sectoriales, la convergencia entre la gobernanza y la tecnología para la innovación y la gestión de las competencias laborales. Me presento, mi nombre es Andrés Triana, yo soy funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y también investigador de la Universidad de los Andes. En este sentido, nosotros desde las mesas sectoriales del servicio, digamos, es un servicio público que realiza la formación para el trabajo en todo el territorio nacional.
Y en ese sentido nos interesa hacer la transferencia de conocimiento entre el sector productivo y esta formación para el trabajo en todo el país. Entonces, para eso, pues hicimos un análisis de las mesas sectoriales, que es el espacio tripartito entre el gobierno, la academia y el sector productivo para hacer esta transferencia de conocimiento entre el sector productivo y los espacios de formación para el trabajo. Y esos conocimientos se lleva a algo que se llama las normas de competencia laboral. Entonces, el interés fue poder evaluar y valorar qué tanto los principios de Estado abierto, gobernanza y transparencia están involucrados en este proceso de normalización de competencias y las mesas sectoriales. Yo estoy acá desde Manizales, en el departamento de Caldas, en Colombia. Soy investigador pues, del Centro de Comercio y Servicios SENA de la Regional Caldas en Colombia. Mi correo por alguna solicitud. Entonces, el contexto es que nosotros analizamos el modelo de las mesas sectoriales. Este es un modelo en el cual nosotros trabajamos de la mano del sector productivo, en el cual en diferentes espacios de articulación, de reunión, y de acuerdo a la metodología de mesas sectoriales y de la normalización de competencias, recogemos información de cómo se llevan los trabajos a detalle en los diferentes sectores de la economía, los llevamos a documentos de investigación y con esto es la base para poder realizar una mejor formación para el trabajo en todo el territorio nacional. Lo hacemos en 85 sectores de la economía y pues lo importante es que los conceptos y la profundización del Estado abierto, la gobernanza y la transparencia, pues estén involucrados en este proceso de transferencia de conocimiento. Y esto fue lo que evaluamos en este trabajo, que realmente bajo los principios de Estado abierto, gobernanza y ahora tecnología y derechos digitales, podamos profundizar en esta transferencia de conocimiento de los espacios del sector productivo a toda la formación para el trabajo del territorio nacional. Entonces nosotros hicimos un análisis cualitativo de todos los documentos de la entidad. Esta es una entidad que está presente en todo el territorio nacional, dividido en 33 regionales, 118 centros de formación a lo largo y ancho pues, de Colombia y pues de acuerdo a las guías metodológicas, a los documentos más de corte jurídico, resoluciones y acuerdos que plantean todo este modelo de cómo se identifica las necesidades de formación, de cómo conversamos con el sector productivo y cómo lo incorporamos en los procesos de formación para el trabajo en todo el territorio nacional, realmente estén involucrados los conceptos como mencionaba, de Estado abierto, gobernanza, tecnología y derechos digitales. Este es un proceso, digamos, que hace el Servicio de Aprendizaje SENA Colombia desde hace más de 20 años, pero que necesariamente debe estar actualizado a los debates pues, de corte, digamos, más vanguardista y que necesariamente requiere toda la profundización de estos conceptos. También, pues nosotros verificamos toda la alineación con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que también invita a todos los procesos de transformación, a los planes estratégicos de la entidad, que también tiene que ver con poder involucrar pues, a la mayor parte de la población en nuestro extenso territorio nacional y que realmente toda la forma de hacer los oficios y los trabajos en el país estén involucrados en nuestros procesos de investigación para tener una formación para el trabajo más pertinente y más acorde a lo que necesita el sector productivo y la economía de nuestro país en los diferentes sectores. En este contexto, pues nosotros hemos verificado los conceptos, como mencionaba, de Estado abierto en Colombia, que esto realmente pues, debe proponder por una transparencia, participación y colaboración, y ha redefinido la relación entre el gobierno y la ciudadanía a nivel global. Ya no se concibe pues, un proceso de gestión pública, es decir, mi entidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Colombia, pues la idea no es como que unidireccionalmente pueda determinar cuáles son los contenidos de la formación para el trabajo, sino que esto se dé en los procesos de gobernanza multinivel, multiactor, con co-creación de valor público, que es el objetivo primordial, y esto se hace de la mano de estas mesas sectoriales, en el cual participa el gobierno, la academia y el sector productivo en los diferentes sectores en todo el territorio nacional. Y esto realmente pues debe propender a tres principales
principios que propendan a una seguridad humana, a una justicia social y a una convergencia regional. En Colombia tenemos el reto de poder escuchar cada vez más a las regiones, a los departamentos y necesariamente estar en sintonía con lo que pasa en las diferentes regiones a nivel social y económico. Entonces ahí es cuando las mesas sectoriales se convierten en una herramienta importante y significativa para poder escuchar a los diferentes trabajadores, al sector productivo, a la academia, sobre los debates de cuál es la formación para el trabajo necesaria para tener una mejor formación desde el SENA a nivel nacional. Entonces, verificando los conceptos de Estado abierto, gobernanza, vimos que en los documentos y lineamientos que tiene esta estrategia para hacer esa transferencia de conocimiento entre el sector productivo hacia la formación para el trabajo en el país, pues ya hay un elemento importante que tiene la metodología y es que las mesas sectoriales, por definición, ya involucran el sector productivo, el sector gubernamental y el sector académico en 85 mesas sectoriales a nivel nacional, que están ubicadas en diferentes zonas del país de acuerdo a las vocaciones productivas de las regiones en Colombia y que ya por concepto y por definición ya requieren de participación en cada una de las mesas de estos tres actores. Entonces, este modelo, más que ser un modelo de política educativa o de formación para el trabajo, pues realmente permite que progresivamente se puedan ir incorporando los principios de Estado abierto y gobernanza para este proceso. Bien, esto es uno de los principales. El marco conceptual que utilizamos es que el Estado abierto y gobernanza, pues más allá de la transparencia pasiva, pues requiere un cambio cultural en la colaboración activa con la ciudadanía. Entonces, más allá de que las mesas tengan un lineamiento, tengan una estructura de cómo operan, pues necesariamente allí se debe escuchar al sector productivo, a los trabajadores, sobre cuál es esa formación para el trabajo que se requiere a corto, mediano y largo plazo en un escenario participativo, transparente, colaborativo y con enfoque en rendición de cuentas. También, pues la metodología, les cuento acá, está pensada más desde cuando era un tema más presencial, más de documentación presencial, más de una conversación, digamos, presencial nuevamente. Entonces, esto implica que para poder tener un mayor efecto a nivel nacional, entra la tecnología como un habilitador clave, digamos, del Estado abierto para tener la participación de mayor número de personas a nivel nacional y de empresas que puedan estar en esta conversación sobre la formación para el trabajo que requiere el país. Pero esto también implica un reto de tener los derechos digitales protegidos, de acceso a la información, de la libertad de la expresión, de protección de los datos personales y a no ser excluido también por esa brecha digital, sino que requiere también que estemos en sintonía con la penetración de las herramientas digitales en el país. La metodología inicialmente no tiene gran parte de esta promoción de tecnología de derechos digitales y es uno de los retos más importantes que encontramos allí como oportunidad de mejora. También otro concepto es la normalización de competencias laborales. Vemos que en varios países, en Latam o en Iberoamérica, pues todos estos conceptos alrededor de la cualificación del talento humano, del reconocimiento de sus saberes previos, de las competencias laborales, pues es nuestra metodología que tenemos para Colombia y que en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA somos los primeros encargados de hacer este proceso de normalizar competencias laborales, que no es nada más pues de hacer la transferencia de todo este conocimiento de cómo se hacen los oficios en el sector productivo hacia el sistema de formación para el trabajo en el país. Otro concepto importante es el Sistema Nacional de Cualificaciones, de cómo los procesos de formación formal de las universidades, los procesos de formación para el trabajo y formación profesional integral, como el caso de nuestra entidad SENA a nivel nacional, y todos los procesos de aprendizaje empírico de los trabajadores que deben de ser reconocidos, se deben llevar pues a todo un sistema de cualificación que debe contar con la participación de los trabajadores, del sector productivo, nuevamente pues con los conceptos de Estado abierto, gobernanza y transparencia. Entonces, este es nuestro reto de poderlo y reconocer los ya existentes
los conceptos ya existentes, las metodologías ya existentes y algunas de las herramientas ya existentes que promueven ese estado abierto, pero también en el resultado de la investigación cuáles son las propuestas de mejora, de aumento de los niveles de participación de la población que requiere nuestra metodología para hacer ese proceso de transferencia de conocimiento entre el sector productivo hacia la formación para el trabajo en todo el territorio nacional. Listo. Nuestra metodología pues, fue una investigación de carácter cualitativo, descriptivo, analítico, que se llevó entre los 2 últimos años, 25 y 24, que requirió el análisis de los principales documentos que hacen la reglamentación y los lineamientos técnicos de este proceso, como los acuerdos RC3 de 2018, que da todos los elementos de cómo operan las mesas sectoriales a nivel nacional y sus consejos sectoriales, y las guías operativas, como qué herramientas requieren las instancias de concertación y el documento metodológico, cómo se elabora una competencia laboral, así como los documentos pues, más de carácter institucional y política pública, como el plan institucional del SENA, mi entidad, del Servicio Público de Empleo del SENA, y el Plan Nacional de Desarrollo Nacional. Entonces contamos con una fase descriptiva, sistematizamos la información, identificamos ya los primeros elementos de estado abierto, gobernanza y transparencia, tuvimos una fase analítica y finalmente nuestra fase propositiva. Entonces, dentro de los principales resultados que encontramos, que ya la naturaleza de las mesas sectoriales, al trabajar de la mano del sector productivo, los gremios, consultores y empresas de este sector de diferentes tamaños, pequeñas, medianas y grandes empresas en el país, representadas por sus expertos técnicos que participan en estas mesas, pues ya un primer elemento de estado abierto y de trabajo tripartito. Definiendo que no es una decisión unilateral de la entidad, pues definir esas competencias laborales o de investigar el mercado de trabajo, sino que realmente es un diálogo estructurado entre sectores. Colaboración, estas mesas también permiten un espacio de co-creación, ya que todos los documentos que se trabajan allí son elaborados, revisados y complementados con la participación pues, de representantes de estos tipos de sectores y que para efectos de transparencia, pues las normas de competencia laboral o esos documentos de investigación que definen cuáles son los temas que debe abordar la formación para el trabajo en el país, pues son publicados en nuestra página institucional y tienen unos escenarios de validación y de consulta pública dentro de la metodología que define nuestro proceso. También definimos algunas alineaciones, o verificamos la alineación estratégica y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros trabajamos en el sector trabajo del país, entre los sectores, digamos, de los ministerios y como está planteado la estructura gubernamental. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA hace parte del sector trabajo. No sin eso, con las priorizaciones que tenemos, pues también aportamos significativamente a los logros relacionados con los ODS en educación de calidad y como la prioridad de nuestra entidad, al ser pública, son las familias y los aprendices y los estudiantes con mayores niveles de pobreza, pues también aportamos a temas de reducción de desigualdades, inclusión social e inclusión económica para todos. Finalmente, también tenemos que dentro de las brechas identificadas y las propuestas de mejora, realmente tenemos una gran brecha de acceso digital ante este proceso de transferencia de conocimiento dentro de, digamos, valoración de los principios de Estado abierto, gobernanza y transparencia, pues realmente sí nos quedamos cortos en algunas zonas del país porque cada vez queremos incorporar en estos escenarios a la economía campesina, a la economía popular, en zonas de conectividad limitada, y allí no llegamos tanto, como les decía ahorita, esta metodología está pensada para escenarios bastante presenciales, cuando la lógica de inteligencia artificial y de acceso a la conectividad no está tan marcada, en temas de teletrabajo además. Entonces sí tenemos aún un gran reto de incorporar herramientas que permitan la participación de gran parte de la población en el territorio nacional con herramientas tecnológicas y que sean involucradas en la metodología.
También tenemos retos en acceso a la información. Eh, no existe un repositorio accesible, digamos, de detalle de todos los procesos de normalización, competencias laborales y avances tecnológicos. Entonces, nosotros hemos propuesto la creación de un observatorio de competencias laborales que realmente durante todo el año y en tiempo real pueda permitir el acceso a la información de todo este proceso eh, para toda la población, el sector productivo, incluso la academia, de cómo hacemos ese trabajo de llevar toda la información de la necesidad de formación para el trabajo en el país disponible en todo momento. Y tenemos una brecha en protección de datos. Eh, Aún nos falta publicar gran parte de la información que tenemos disponible en este proceso que hacemos. Eh, digamos, nosotros debemos de ser más transparentes en quiénes participan en estos escenarios, listado de personas, listado de expertos con sus datos, pero igual tenemos el reto de protección de datos que deriva de nuestra ley en Colombia, la 1581 de 2012, que habla sobre todo este proceso. Entonces debemos de crear mecanismos en los que podemos publicar de mejor manera esta información, pero con los retos pues, de gobernanza de datos y derechos digitales. Tenemos en nuestros repositorios internos importante información de estas necesidades de los expertos, del debate nacional alrededor del crecimiento y el estado del sector productivo y su necesidad de formación para el trabajo, que debemos de publicar, pero tenemos el reto de hacerlo de manera consciente, protegiendo derechos digitales, protegiendo datos personales, y esto es un propósito que debemos abordar como un proceso para poder conseguirlo, manteniendo escenarios de transparencia y de datos, poder publicar la información más a detalle de lo que hacemos con el proceso. Y nuestras conclusiones, debemos propender hacia un ecosistema de inteligencia colectiva, aunque el modelo, digamos, de mesas sectoriales en Colombia, este modelo es, digamos, trabajado desde la experiencia, por ejemplo, que fue del Reino Unido, tal vez de la Unión Europea, y que realmente es un ejemplo, digamos, por la magnitud de lo que implica para el país, en los diferentes sectores de la economía que trabajamos, y que debemos propender pues, por toda la co-creación con los sectores que allí deben de participar. Entonces, también es una metodología y un proceso que debemos alinearlo cada vez más con los conceptos de Estado abierto, hacerlo más digital y que propender por la participación de mayor cantidad de población en el país. Eh, entonces, nuestro desafío es poder evolucionar hacia una transformación digital. Como les comentaba, este es un proceso que lo hacíamos más de manera de reuniones presenciales, más de visitas a empresas y requiere pues escenarios donde podamos incorporar herramientas digitales. Cambiar de paradigma, pasar de un sistema de concertación con expertos a un sistema de inteligencia colectiva, donde más allá de reuniones más cortas, realmente estar abierto a una retroalimentación de la formación para el trabajo en todo momento y propender por un impacto transformador. Eh, Realmente ser más relevantes en la transformación productiva, en la inclusión social y en la consolidación de paz en territorios. Entonces, estas son parte de las conclusiones que realmente propenderán a que podamos interiorizar e implementar de mejor manera conceptos de Estado abierto, gobernanza y transparencia, manteniendo temas de derechos digitales y protección de datos en nuestro proceso de transferencia de conocimiento hacia del sector productivo hacia los documentos de investigación que requiere la formación para el trabajo en nuestro país. Pues, muchísimas gracias por la atención y gracias por estar con toda esta ponencia. Feliz día para todos. Muchas gracias a ti, Andrés. Muy interesante, que además nos permitiste conocer y asistir a la exposición de una experiencia concreta. Evidentemente partimos de unos conocimientos teóricos, pero que nos ayudaste a descender un poco estos conceptos que reúnen la noción general de gobierno abierto y que por supuesto están anclados sobre esos principios de transparencia, participación y colaboración, pero que además lo vimos, repito, de forma concreta.
Muy interesante, de verdad, muy interesante. Y los felicito al organismo donde se encuentran, que están haciendo un trabajo de verdad que merece la pena exhibir. Hemos cumplido con los panelistas de esta mesa y todavía nos quedan unos minutos. Por eso es que vamos a abrir el compás si hay alguna pregunta por parte de los participantes, pero al mismo tiempo les voy a atribuir 2 minutos a cada uno de los panelistas si quieren generar alguna conclusión que les pueda haber quedado pendiente con lo acotado del tiempo y que puedan compartir con nosotros. Mientras deciden si desean hacer uso de sus 2 minutos, yo voy a hacer una pequeña conclusión. Me permito además una conclusión con anuncios que creo que son importantes. Creo que las 3 ponencias que hemos escuchado en este panel han sido realmente muy interesantes, pero que además, si las observamos y si las analizamos, que por supuesto posteriormente en una visualización de la grabación de la actividad lo pueden hacer, pero si la analizamos, tenemos 3 elementos que se repiten fundamentalmente. Uno, un elemento cuantitativo, hablamos de medición. Ana nos habló de medición, que importante, medir, porque nos permite analizar cuantitativamente cómo se está comportando el desarrollo de esos elementos democráticos. Nos habló de la poliarquía de Dahl y de, por supuesto, la inclusión de los conceptos que nos aportan, pero fundamentalmente la medición electoral. Por supuesto, la siguiente intervención, también de Guadalupe, también nos toca un tema de medición, un tema técnico. Nos habla, por supuesto, de tratar de reforzar esa autonomía de esos organismos de control, de generación de transparencia, de protección de datos, sobre todo en uno de los escenarios que ya es actualidad y que tendremos que enfrentarlos, que es el entorno digital, que por una parte, por supuesto, nos genera bienestar y garantías y ampliación de derechos a los ciudadanos, pero por otra parte nos genera unos riesgos muy importantes y que fueron perfectamente expuestos por Guadalupe. Y por supuesto concluye Andrés con esa transferencia del conocimiento y con el establecimiento de espacios en donde se conjuga esa participación, espacios donde vemos la integración del sector público, el sector privado, la academia también, en generación de ideas y de espacios importantes para garantizar el desarrollo de las personas. Pero fundamentalmente les decía que hay un elemento, 2 elementos coincidentes. Uno, el tema técnico, el tema cuantitativo, pero un elemento sin duda alguna cualitativo, que es el tema de los derechos fundamentales, que es sobre todo importante para garantizar la calidad democrática. Si garantizamos los derechos fundamentales, independientemente de los mecanismos que se activen para desarrollar todos estos principios y todos estos mecanismos democráticos, no tiene sentido. Entonces, evidentemente que la democracia no solo es un procedimiento electoral, sino la democracia es un derecho, y un derecho que se garantiza cuando se genera control, como bien lo decía Guadalupe, cuando se determinan los controles. Y una democracia sin justicia, sin participación y sin garantía de esos derechos fundamentales, evidentemente que no es democracia. Quiero darle el paso a Marcela, a Ana, a Marcela y a Guadalupe, si quieren hacer uso de esos 2 minutos que hemos concedido para cerrar con broche de oro este panel. ¿Quién quiere participar? Sí, Adelante, Ana. con mucho gusto. Sí, bueno, es un panel muy interesante y efectivamente creo que estas preocupaciones nos compartimos a nivel de región y a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, hice mucho énfasis en la necesidad de valorar ese contrapeso que existe en la ciudadanía. Y justo al comentar un caso real de una situación que estamos atravesando ahora, es como para no desvalorizar esa posibilidad efectivamente de ejercer ese rol de contrapeso. A veces como que subestimamos la posibilidad que una demostración cívica puede tener. Vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Para mí significa un viento de esperanza, pero un viento de esperanza que nació de una manera genuina y que hay un tema que convoca en este caso, que es el tema ambiental. Sí, es el único caso igual en el país en el que otro tema ambiental,
el colectivo de Ellas Unidos, asimismo de una reserva de petróleo. Es el único caso que logró esa convocatoria nacional para llamar a consulta. Por supuesto, en ese caso se demoraron 10 años en darle la razón al colectivo, entonces eso desmotiva a la ciudadanía. Pero en este caso, al ser un tema territorial, se hizo la consulta a a todo el cantón de Girón, sí, que, en donde se afecta este páramo. Y por ello, quizás el mensaje final, ya que tengo estos minutos que me cayeron del cielo, la idea es justamente el no desestimar esta posibilidad, ¿sí? Con altivez. Había cerrado el panel anterior, la moderadora con una frase de Hannah Arendt, ¿no? Que menciona precisamente de qué me sirve esa libertad si es que es únicamente, digamos, en mi espacio de metro cuadrado, si no puedo vivir la libertad conjuntamente, ¿no? ¿De qué me sirve que esas libertades que hoy parecerían como grandes ganancias económicas en un tema de explotación minera, pueden, pues, a consecuencia de ello, pues, generar muchísima inequidad? Entonces, cuando tú mencionas, Alejandro, aquello de respetar aquellos derechos fundamentales, es precisamente ver en función de la libertad de todos, de dejar de ser como muy cortoplacistas y muy individualistas y pensar precisamente en cómo se garantizan los derechos para toda una sociedad, ¿no? Este no es un tema que le convoca únicamente a un territorio en Ecuador, este es un tema que está pues más bien llamando la atención de todo el país y esperemos que de todo el mundo, porque no es un tema menor y no es como alguna vez se había catalogado a las personas que salimos, que tal vez en el escenario internacional ya somos conocidos los ecuatorianos por salir, por de pronto hacer que caigan los presidentes que sean necesarios, si obviamente no se garantizan esos derechos básicos, ¿no? Entonces, tal vez se nos conoce como personas que salimos, que protestamos cuando se trata de un tema que es justo y es lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Analizando estos temas es una forma genuina de participar. ¿Sí? Seguramente habrán actores políticos que quieren llevar agua a su molina. Nunca, nunca van a faltar, pero es una iniciativa y sobre todo es un sentir en el que ustedes vieron las fotografías, salen mujeres con sus hijos, cargados igual de brazos, vienen desde varios kilómetros de distancia y salimos las personas precisamente a dar esta muestra cívica de un tema que nos convoca como sociedad, que no es un tema solamente de una provincia, que no nos afecta, no es cosa menor. El perder realmente un caudal hídrico representa que hoy y mañana pues es una devastación en una zona que hoy por hoy es privilegiada, ¿no? Ustedes vieron, es una ciudad que baña 4 ríos naturales, bien conservados, y que eso significa muchísimo y hay ese sentir ciudadano, hay ese sentido de pertenencia y hay esa intención de mantener una reserva ecológica y hay ese interés sobre todo de garantizar esos derechos básicos, ¿sí? Y sobre todo de que nuestra democracia tenga esa sintonía con la ciudadanía que sale y puede decir, obviamente aquí no se toca porque hubo una consulta y porque por más leguleyadas que se quieran dar, pues hay la altivez que en este caso está haciendo este contrapeso. Vamos a ver en qué acaba, sí, y espero que Bueno, ustedes sigan atentos en el escenario internacional. bien, Es estupendo. como quería cerrar con ese tema. Muchas gracias, Ana. Y cuando decía que iba a hacer unos anuncios rápidamente, porque además ya el tiempo ahora sí está cumplido, pero quería, a propósito de tu comentario, estamos a punto, está en el horno un libro que se llama Democracia en Tensión, que lo estamos editando precisamente con RAGA, con la Red Academia de Gobierno Abierto y la editorial Aranzadi desde España. Y uno de los puntos es un trabajo sobre democracia ambiental, que tiene que ver con temas extractivos, por supuesto, y también temas de cambio climático, pero que es importante cómo se conecta con el tema democrático y los derechos fundamentales. Así que muchas gracias. Guadalupe, creo que también querías utilizar tu espacio para concluir. Te pido concreción en este caso porque ya ahora sí me están
jalando las orejas acá. Si nos apasionamos y nos Gracias. quedamos aquí conectados, pero bueno. Gracias Alejandro por la moderación y por estos minutos. Y bueno, yo rápidamente, si algo tendría que decir, es que la autonomía de los organismos garantes de transparencia y protección de datos en México ha sido por casi 2 décadas una garantía estructural de nuestra democracia. Su desaparición representa no solo un riesgo técnico, sino un retroceso ético en la defensa de los derechos fundamentales. La centralización de funciones, si no se acompaña de controles externos, métricas claras y supervisión ciudadana, puede diluir la especialización, erosionar la confianza, al menos de la ciudadanía, y pues debilitar la rendición de cuentas. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que esto no es un camino pues sin retorno, ¿no? Podemos y debemos, además también desde la ciudadanía, la academia, construir mecanismos que preserven lo esencial, la experiencia acumulada, la infraestructura tecnológica y sobre todo la independencia crítica. Instituciones de supervisión, por ejemplo, con participación de sociedad civil, expertos, organismos internacionales, con indicadores de desempeño y planes de carrera para el personal técnico, digamos, serían, en mi opinión, pasos concretos, una ruta ideal hacia una gobernanza más robusta. Y si yo puedo cerrar con algo es, pues, que tengamos siempre en mente, que recordemos que la transparencia no se decreta, se construye. Y hoy más que nunca necesitamos instituciones que no solo administren información, sino que defiendan derechos, los derechos humanos y que vigilen al poder y fortalezcan la democracia desde su raíz. Y sería Bien, todo. muchas Gracias. gracias. Y yo le agregaría que con unos ciudadanos también empoderados y que conozcan sus derechos y los exijan, aparte para que fortalezcan las instituciones. Estupendo. Y bueno, Andrés, si también, y con esto sí concluimos, te podemos dar un minuto más para garantizar la equidad, que estuvo muy completa tu participación, pero por supuesto, antes que la organización me tire las orejas. Este, tienes uso del derecho de palabra. Gracias, gracias a todos por sus palabras. Sí, como mencionas, el reto de encontrar herramientas a detalle para ejecutar, para implementar estos conceptos. Eh, implementado co-creación de participación, pero en la ponencia nosotros de incorporar tecnología, de incorporar la democratización en todo el territorio nacional, de hacerlo más en tiempo real y no como en cierto, Andrés se me quedó colgado. como lo mencionaste hace Ok. unos segundos, empoderar. Esto también quiere un llamado a la confianza para que las participaciones tengan su efecto en estos mecanismos y no un efecto unilateral, sino realmente que todas las personas sientan de que con estas participaciones hay unos mejores resultados en nuestro caso en la formación para el trabajo. Entonces, repetir simplemente eso, que validar pues, las diferentes herramientas que tenemos unos retos importantes en encontrar mayores mecanismos en detalle, cómo evolucionar estos conceptos y que realmente en el quehacer diario las personas en nuestro país tengan la oportunidad de participar en nuestro proceso. A todos más y gracias por esta oportunidad en este congreso. Quiero estar allá bien, en España tal vez, pero por acá institucional no lo logré. En un próximo año podamos vernos todos y todas ya en presencial. Gracias a todos por este espacio. Bueno, muchas gracias por su participación. Y bueno, cedo la palabra a mi colega, a mi tocayo Alejandro Magnoli para que continúe con, con la moderación y el hilo conductor de este importante congreso. Gracias a todos los panelistas por participar, gracias a los participantes también por conectarse y por ser parte de la construcción de este espacio importante. Muchas gracias y bueno, feliz día a todos y feliz tarde para quienes están de este lado del planeta. Hasta pronto.